Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta. La dignidad de los seres humanos, sobre todo la de los más vulnerables, debe situarse en el centro de todo discurso y de toda política. Cuando los recursos públicos se desvían o se utilizan de manera indebida, quienes más sufren son los seres humanos que tienen menos capacidad de defensa. Los servicios básicos se quedan sin financiación. La sanidad, la educación, la atención social y la justicia se resienten y los impuestos ahogan las economías domésticas. El aumento del coste de la vida limita las opciones de progreso de muchos ciudadanos. El acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de los jóvenes. Necesitamos gobernantes responsables que no miren hacia otro lado, que solucionen, que demuestren su capacidad para estar a la altura de la responsabilidad que les hemos confiado, que pongan siempre en el centro de su discurso la dignidad del ser humano. Sin embargo, los casos de corrupción ocupan el centro del debate político. Sobornos, extorsiones, tráfico de influencias, malversaciones son formas de corrupción que nos han hecho perder la confianza en las instituciones. Cada vez que alguien que está en el poder abusa de su autoridad en beneficio propio, está quitando oportunidades a todos los ciudadanos. Para hablar de la corrupción, ha venido hoy a Fundación Ibercaja Patio de la Infanta el fiscal delegado de Cooperación Internacional de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, Luis Rodríguez Sol. Antes de ser nombrado fiscal delegado, ejercía las funciones de delegado de Cooperación Internacional en la propia Fiscalía Especial. Él es el responsable de las diligencias sobre el mediático caso Mascarillas. Además de fiscal, es escritor. Ha publicado varias novelas policíacas protagonizadas por el fiscal anticorrupción Héctor Pons, admirador de Sherlock Holmes y de su método deductivo. La de hoy va a ser la segunda conferencia de temas que importan. Con este ciclo, Fundación Ibercaja desea contribuir a que la sociedad esté mejor informada y tenga así mayor capacidad de reflexión crítica. El ciclo continuará el 3 de junio con la conferencia Tomar decisiones también ante el final de la vida. Hoy vamos a informarnos sobre la corrupción con Luis Rodríguez Sol. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos ustedes por venir. Muy buenas tardes a todos. Yo quería empezar agradeciendo a Fundación Ibercaja su invitación para participar en esta conferencia dentro del ciclo temas que nos importan y especialmente a Trini, que es la que me ha invitado para estar aquí. Por supuesto también a todos vosotros por haber venido. Como ha dicho Trini, yo soy fiscal anticorrupción, llevo unos 20 años trabajando en esa fiscalía y había pensado que una buena manera de empezar esta intervención era proyectar un vídeo que se preparó para el 25 aniversario de la Fiscalía Anticorrupción, donde se explica lo que es la Fiscalía Anticorrupción y lo que hacemos los fiscales anticorrupción, para que también tengáis una idea de qué es lo que yo os puedo contar esta tarde a vosotros, ¿no? O sea que si sois tan amables de poner el vídeo. La Fiscalía Anticorrupción se creó en 1995 con el nombre de Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción. La corrupción era en ese año la segunda causa de preocupación para los españoles, según el barómetro del CIS, debido fundamentalmente a numerosos casos que tuvieron gran repercusión mediática. La Fiscalía Anticorrupción vino a dar respuesta al clima de crispación política y social existente en la España de 1994, con el objetivo de abordar la más compleja delincuencia económica relacionada o no con la corrupción, desde una perspectiva de especialización que fuera capaz de combatirla con mayor eficacia. En estos 25 años, la Fiscalía ha pasado por diferentes etapas, diferentes nombres y diferentes sedes, pero se ha consolidado gracias a sus tres grandes fortalezas. Su capacidad de actuar en todo el territorio nacional, su capital humano, del que forma parte toda una red de fiscales delegados, y la integración de las unidades de apoyo y las unidades adscritas.
La profesionalidad y la preparación son cualidades que están en la base de los logros de la Fiscalía Anticorrupción a lo largo de sus primeros 25 años. Desde el nacimiento de la Fiscalía Anticorrupción han sido muchos los reconocimientos nacionales e internacionales que ha tenido, pero sobre todo son numerosos los casos que han concluido con una sentencia condenatoria para sus responsables. Luis Roldán fue director de la Guardia Civil desde el año 86 al 93. Se apropió de más de 13 millones de euros de fondos reservados y comisiones. Tras 10 meses desaparecido, fue detenido en 1995 en el aeropuerto de Bangkok. La Audiencia de Madrid juzgó el desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante los años 1983 a 1993. El exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, el exdirector general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el exdirector de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, fueron condenados. El caso Banesto fue el mayor escándalo financiero de los años 90. El Banco Español de Crédito tuvo que ser intervenido por el Banco de España, que detectó en sus investigaciones un fraude contable continuado de sus gestores por importe de unos 3.000 millones de euros. La promoción social de viviendas y su gestora IGS, promovida por el sindicato UGT, suspendió pagos y tuvo que ser intervenida por el Consejo de Ministros. Más de 22.000 trabajadores habían confiado en esta gestora bajo la promesa de adquirir viviendas a bajo precio. Las investigaciones pusieron de relieve las irregularidades en la gestión de las aportaciones. El caso AVE, que comenzó a instruirse en 1994, fue desglosado por el Supremo del caso Filesa para investigar vías de supuesta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español, en concreto la relacionada con el presunto pago de comisiones por adjudicaciones del AVE Madrid-Sevilla. La sociedad gestora de cartera, GEScartera, fue intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2001. Los fondos de sus clientes se desviaban hacia sociedades fraudulentas y a cuentas de la propia GEScartera para hacer uso de ese dinero como si fuera propio. El caso Ballena Blanca es una de las mayores operaciones contra el blanqueo de capitales, una trama de personas de varias nacionalidades y con implicación de notarios y abogados en una red que blanqueó en Marbella más de 250 millones de euros. El caso Malaya fue la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento. El cabecilla de la trama fue el asesor de urbanismo Juan Antonio Roca.
Una auditoría realizada por el Govern Balear destapó que el pabellón deportivo Palma Arena, construido durante la legislatura de Jaume Matas, costó más del doble de lo presupuestado, hasta 110 millones de euros. El juez que investigaba el caso Palma Arena decidió abrir una pieza separada en el año 2010 para investigar el presunto desvío hacia el Instituto NOS a través de convenios de esta entidad con los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007. La investigación sacó a la luz una compleja maraña de empresas ficticias que además se usaron para evadir impuestos. El caso de las Teresitas consistió en una compraventa del frente de la playa con el mismo nombre, en Santa Cruz de Tenerife. Según la propia sentencia, fue un plan urdido por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del ayuntamiento. En julio de 2009, los Mossos d'Esquadra registraron el Palau de la Música Catalana. Los máximos responsables de la institución se apropiaron durante décadas de fondos de la entidad cultural. Además del uso personal que realizaron de estos fondos, también se destapó el pago de 6,6 millones de euros en comisiones que la empresa Ferrovial pagó a Convergencia Democrática de Cataluña a cambio de la adjudicación de obra pública. Empresarios, políticos y sindicalistas fueron condenados por el escándalo de las tarjetas Black. Eran consejeros y altos directivos de Caja Madrid y Bankia que usaron entre 2003 y 2012 tarjetas de crédito de la entidad a la que cargaron gastos personales que no tenían que justificar ante la entidad. Además, las tarjetas eran opacas para Hacienda. Fórum Filatélico captó durante años fondos mediante suscripción de contratos de inversión filatélica a cambio de rentabilidades superiores a las entidades bancarias, pero los intereses abonados no procedían de la revalorización de los sellos, sino de las aportaciones de otros clientes en un esquema piramidal. En noviembre de 2007, la Fiscalía Anticorrupción inicia una investigación sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular y de la que el empresario Francisco Correa era su principal cabecilla. El Partido Popular se benefició a título lucrativo de los pagos de una red de empresarios a cambio de contratos públicos. Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía instauró un sistema fraudulento en la gestión de fondos públicos para el rescate de empresas en crisis, un mecanismo que otorgaba de forma irregular subvenciones y prejubilaciones a trabajadores de empresas que presentaban expedientes de regulación de empleo. Bueno, pues hecho este repaso, ¿no?, de la vida política española de los últimos años, en el que habréis observado que faltan los casos más recientes, porque este vídeo se hizo hace ya algunos años, voy a entrar de lleno en el tema que nos
que nos ocupa hoy, ¿no? Que es el de hablar de la corrupción. Y la primera dificultad es definir la corrupción, porque en España pues no tenemos un delito de corrupción, en otros países lo tienen, ¿no? Aquí tenemos diversos delitos que tienen todos un factor común, ¿no? Que es el aprovechamiento, ¿eh?, de la situación de poder que tiene un empleado, un funcionario público, para fines personales o para fines particulares, para otros fines distintos para los que está pensado ese poder, ¿no?, que le ha sido atribuido. Entonces incluye pues desde la malversación de caudales públicos, es decir, el apropiarse, ¿no?, de los fondos que uno tiene a su disposición o emplearlo para otros fines, el cohecho o el soborno, es decir, tanto el aceptar el pago de sobornos como el exigirlo, a las personas que quieren acceder a determinados servicios o prestaciones, las adjudicaciones al margen de los criterios legales o técnicos que deben tenerse en cuenta, pues para favorecer amigos, a familiares. Bien, y esto sería la corrupción en sentido estricto, ¿no? Pero como habéis visto, muchos de estos casos son casos que no fueron cometidos por funcionarios públicos, sino por personajes privados, ¿no? Porque, bueno, pues también existe una corrupción en el sector privado, ¿no? Empezando por este mismo abuso de poder cuando se comete en otro tipo de estructuras, en una sociedad, en una compañía mercantil, por ejemplo, en la que el administrador, pues en lugar de buscar el bien, el beneficio de la propia compañía y en definitiva de los socios, pues favorece a determinadas personas, amigos, pues concediéndoles también un contrato no porque sean la mejor oferta, sino porque quiere que esas personas obtengan un beneficio, ¿no? Lo mismo que pasa en una adjudicación pública, que se puede no buscar a la empresa que hace la mejor oferta, pues lo mismo, ¿no? El administrador de una sociedad puede comprar los ladrillos a una persona simplemente porque es un amigo, y no son de la mejor calidad y además por un precio más elevado, ¿no? Bueno, y luego también el sector privado tiene mucha relación con la corrupción porque al final de todo el ciclo de las conductas de corrupción, los funcionarios o los políticos que quieren aprovecharse de ese dinero que han obtenido de manera ilegal necesitan, ¿no?, despachos de abogados o asesores que les indican cómo tienen que ocultar ese dinero, a dónde lo tienen que llevar, cómo lo pueden blanquear en definitiva, ¿no?, para poder aprovecharse de él. O sea que más allá de esa corrupción en sentido estricto, ¿no?, que se referiría a la actuación de la administración, hay que tener en cuenta que también muchas personas o muchas entidades del sector privado favorecen, ¿no?, o facilitan también la comisión de esa corrupción, ¿no? En cuanto a la situación actual en España y en el contexto, ¿no?, en el contexto mundial y europeo, yo no soy sociólogo, yo soy fiscal, como habéis visto en el vídeo, y me dedico a otras cosas, pero bueno, tenemos abundante información, ¿no?, estudios realizados sobre la corrupción en España y en el mundo, que además pues yo creo que son bastante fiables, ¿no?, por las fuentes en las que se basan, ¿no? Por ejemplo, hay una ONG, Transparencia Internacional, que todos los años publica lo que se llama el Índice de Percepción de la Corrupción. Empezó haciéndolo a través de encuestas, pero hoy en día ya desde hace bastantes años, digamos que no se basa en encuestas, sino que se basa en estudios hechos por instituciones y expertos, que a su vez quizás pues, lo recaban de encuestas que realizan, pero vamos, son instituciones serias, ¿no?, fiables y ahora mismo, pues el último índice publicado, que es el del año 2025, empezó en el 95, o sea, lleva 30 años ya realizando este índice anual de percepción de la corrupción, pues ha valorado a 182 países y ha establecido un índice que va del 1 al 100, donde 100 es el país ideal donde no existiría corrupción y 1 sería el país más corrupto del mundo, donde la corrupción está presente, ¿no?, en todos los ámbitos y en todas las actuaciones, ¿no? Bueno, pues el promedio mundial este año ha sido de 42 puntos, ha bajado respecto al año anterior y es el nivel más bajo en esta década, esos 42 puntos, del 1 al 100. La nota más alta la tiene Dinamarca, con 89 puntos. En general, los países nórdicos obtienen muy buena puntuación en este índice. Y la peor nota la tiene Sudán del Sur, con 9 puntos. El estudio distingue 3 tipos de países: las democracias plenas o consolidadas, las democracias imperfectas y los regímenes no democráticos. Y como uno se puede esperar, pues se aprecia una cierta correlación, ¿no? Es decir, las democracias perfectas es donde hay menos corrupción y los regímenes no democráticos es donde más corrupción hay, ¿no? Para que os hagáis una idea, porque yo la verdad de Sudán del Sur no sé mucho.
Pero, por ejemplo, Venezuela, de la que vemos muchas noticias, ¿no? Además, aquí en España, como llegan muchos venezolanos, pues quizás tenemos más información. Venezuela es el tercer país por la cola en este análisis, con un nivel de 10 puntos, solo uno por encima del último, ¿no? Bien, digo, para que se vea también esa relación, ¿no?, entre los regímenes políticos y los niveles de corrupción, ¿no? También este informe destaca que la corrupción suele ir ligada, o sea, el aumento de la corrupción suele ir ligada a una disminución, ¿no?, en el respeto de los derechos fundamentales y en particular señala la libertad de prensa. Luego también, esto es una consecuencia yo creo que bastante clara, ¿no?, que mayor corrupción significa menos calidad en los servicios públicos y en definitiva mayor pobreza. Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo, Venezuela también, desgraciadamente, hoy en día es un país bastante pobre. Todos los últimos países, ¿no?, que están en esta lista del índice de percepción de la corrupción, uno se da cuenta de que son realmente los países más pobres del mundo y, como decía, los países nórdicos, donde la corrupción es percibida como menor, son también los países más ricos del mundo, ¿no? Bien, luego tenemos otro estudio, que es el Barómetro Global de la Corrupción de la Unión Europea. Aquí se analizan únicamente los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y el último que existe, al que yo he accedido, es del año 2021, hace ya 5 años. Y este sí está basado en encuestas, ¿no? Se hacen preguntas a los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea, bueno, y se dice cuál es el porcentaje de esas respuestas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que se hace en estas encuestas dice, ¿es la corrupción en el gobierno o en la administración un gran problema en su país? Pues el promedio en toda la Unión Europea es de un 62% de ciudadanos que dicen que sí. El 62% de los ciudadanos de la Unión Europea consideran que la corrupción es un gran problema en su país. Si nos referimos ya a España, concretamente, el índice sube. El 88% de los españoles consideran que la corrupción es un gran problema en España. Solo hay 4 países que nos ganen en porcentaje en la respuesta a esta pregunta. Otra pregunta que se hace en este barómetro dice, ¿cómo está actuando el gobierno contra la corrupción? Las respuestas posibles son bien o mal, y no sabe, no contesta, ¿no?, como en todas las encuestas, ¿no? Bien, en España un 62% de la población dice que el gobierno está actuando mal contra la corrupción. En el otro extremo está Finlandia, donde un 70% cree que el gobierno está actuando bien. Como veis, hay mucha diferencia, mucha variación de unos estados a otros de la Unión Europea, pero nosotros también, en este caso, digamos que estamos entre aquellos países en los que la población cree que el gobierno está actuando mal, ¿no?, o no suficientemente bien. Bien, en cuanto a la corrupción por sectores, se les pregunta a los ciudadanos, ¿cuál cree usted que es aquí el sector más corrupto en su país? O los personajes más corruptos. Bueno, pues aquí los ganadores en este concurso son los parlamentarios, los miembros del Parlamento, en el ámbito global de toda la Unión Europea, ¿no? Un 28% de los ciudadanos europeos considera que los parlamentarios, los de su país, son corruptos, ¿no? En España este porcentaje se eleva al 31%. 31% de los españoles consideran que los parlamentarios son corruptos. Este índice solo está superado por los banqueros, con un 42%, y el presidente del gobierno, con un 34%, en el año 2021. Bien, estos son opiniones recabadas de encuestas hechas al público. Ahora veremos hasta qué punto esto es fiable o es constatable con hechos o con datos en la realidad, ¿no? Porque luego hay preguntas también que ya se refieren a cómo incide de manera particular la corrupción en la vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Por ejemplo, una pregunta que se hace a los encuestados es, ¿ha tenido que pagar usted algún soborno para acceder a servicios públicos en los últimos 12 meses? Una pregunta muy concreta. Bueno, pues el promedio de la Unión Europea es un 7%. De los ciudadanos europeos dicen que sí, que han tenido que pagar un soborno, ¿no?, para acceder a una prestación que en principio se le tendría que haber ofrecido de manera gratuita. En la cabeza de las personas que han tenido que pagar sobornos, insisto, en el ámbito de los 27 estados de la Unión Europea, están Rumanía y Bulgaria, con un 20 y un 19%, respectivamente. España, solo un 2% de los españoles, ya cuando vamos a hechos o datos concretos, y aparte de la percepción que uno tenga de si hay mucha, de si hay poca corrupción, lo que oye, lo que se dice, lo que cree, lo que piensa, ¿usted ha tenido que pagar? Un 2%. Dicen que sí, que han tenido que pagar el último año. Y somos el 4.º país por la cola. O
sea que yo creo que aquí podemos estar relativamente satisfechos, ¿no? De que, bueno, a pesar de la percepción que tenemos luego en la realidad, es verdad que, claro, que hay mucha gente que dice, bueno, yo es que tampoco normalmente acudo a servicios, o sea, yo no me presento a concursos públicos, yo no pido licencias para la construcción y tal, o sea, que también eso se limita. Pero estamos solo por detrás de Suecia, Finlandia y Dinamarca, en el que el índice es del 1%. Nosotros tenemos el 2%. Y ahora otra pregunta, también muy interesante, que dice, vale, sin necesidad de pagar sobornos, pero ¿ha tenido usted que hacer uso de contactos personales para acceder a servicios públicos? Y aquí el índice se dispara. En España, el 40% de los entrevistados dice que ha tenido que acudir a contactos personales para poder recibir esos servicios, ¿no? En los que en principio, si la administración funcionara bien, pues no haría falta. Y cuando se les pregunta en qué ámbitos concretos, pues aquí además, aquí somos el quinto país con mayor promedio dentro de Europa. O sea, es un país en el que se acude mucho a los contactos personales. Viendo en qué ámbitos se trata, bueno, un 35% dice que la sanidad. Pues ya se ve que aquí pues quizás hay que acudir muchas veces, ¿no? A un contacto, un familiar, un amigo, para saltarse una lista de espera, va a conseguir una cita, ¿no? Otro 26% para trámites relacionados con los documentos de identidad, sacarse el carnet, renovarlo o el pasaporte, bueno, pues también ya se ve que pues a veces uno acude al amigo, al familiar, que es policía, para ver si me puede hacer un favor y tal. Bueno, hay otros ámbitos, pero estos son los dos más llamativos, la sanidad sobre todo, ¿no? ¿Esto es corrupción? Pues no, esto no es corrupción en sentido estricto, pero sí que es un indicador de que las administraciones públicas, los prestadores de servicios públicos, no funcionan correctamente, como decía antes, porque si hay que acudir a estas otras soluciones, que luego, digo, muchas veces puede estar justificado. O sea, hablamos de la salud, hombre. Podríamos hablar incluso de un estado de necesidad. Si alguien tiene que acudir al médico, pues bueno, recurra a lo que haga falta, ¿no? Y lógicamente, si tiene un familiar, tiene un amigo que le puede agilizar los trámites, pues lo hace, ¿no? Pero, insisto, es triste también, es una pena, ¿no? Que haga falta recurrir a eso para agilizar unos trámites o para conseguir un servicio que en realidad uno tendría derecho, ¿no? Sin necesidad de esos atajos, ¿no? Otra pregunta que se hace en este barómetro de la corrupción en la Unión Europea dice, ¿tiene en cuenta el gobierno los intereses y las opiniones de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones? El promedio de la Unión Europea es que solo el 30% considera que sí, que el gobierno tiene en cuenta los intereses y las opiniones de los ciudadanos. En España también bajamos, solo el 16% de los españoles cree que el gobierno tiene en cuenta los intereses o las opiniones de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y una última pregunta que quería comentar, dice, ¿existe miedo a las represalias cuando se denuncian actos de corrupción? El promedio de la Unión Europea es de un 45% y en España es del 50%. O sea, la mitad de las personas aquí consideran que mejor no denunciar o no decir, si alguien sabe de un caso de corrupción, no decir nada, no vaya a ser que esto se vuelva a mi contra, que al final tenga una repercusión negativa, ¿no? En mi trabajo, en fin, en mi ambiente, en mi pueblo, si es un sitio pequeño donde todos nos conocemos, etcétera, ¿no? Bien, y ya para acabar con datos sociológicos, el CIS hace también periódicamente un barómetro de las preocupaciones de los españoles. Si recordáis, en el vídeo se ha comentado que en el año 95 la corrupción era la segunda de las preocupaciones de los españoles. Bueno, pues el último barómetro es de marzo de este año, del 2026, y aquí la corrupción es el principal problema solo para el 3,7% de los españoles, o sea que ha bajado mucho, ¿no? Ese nivel de preocupación. Y solo un 8,5% lo incluye entre los tres principales problemas, ¿no? que tiene España. Si recordáis, en el año 95 era el segundo problema, ¿no? Para mucha gente. Están por delante, bueno, pues la vivienda, los problemas económicos, la calidad del empleo, ¿no? El gobierno, los partidos políticos, la inmigración, problemas políticos en general, el paro, la sanidad, problemas relacionados con la juventud, los extremismos, etcétera, ¿no? Y también aquí se hace otra pregunta que es, bueno, aparte de lo que usted considera, ¿cuál es el problema que personalmente más le afecta a usted? Bien, y aquí también, solo un 1,4% dice que personalmente a lo que más le afecta es la corrupción. Y coincide también con ese dato que comentaba antes de ese 1%, ese 2%, ¿no? de personas que dicen que sí, que han tenido que pagar sobornos, ¿no? para acceder a servicios públicos, ¿no? Bien, y solo un 3,4% lo incluye entre los tres problemas que más le afectan, ¿no? Y los principales que le afectan personalmente pues son la situación económica, la vivienda y la sanidad. Bien, hecho digamos, esta descripción, ¿no? del mapa, ¿no? de la corrupción en general y más concretamente en España,
Vamos a ver ahora cuáles son las causas de la corrupción, ¿no? Bueno, pues qué duda cabe que hay causas o razones estructurales, ¿no? Es decir, de la propia manera en que está organizada la sociedad, o cómo viven los ciudadanos, ¿no? de un país. Por ejemplo, hay causas institucionales, ¿no? Pues la complejidad de la administración, de los procedimientos administrativos, ¿no? Hay mucha gente que cuando se enfrenta a eso, ¿no? La concesión de una licencia, la obtención de un contrato, dice, uy, esto es muy complicado, ¿no? Pues mira, si es más sencillo pagar sin más y directamente nos ahorramos todos los trámites, pues que ganamos, ¿no? Cuestiones o problemas también económicos, ¿no? Hay países en los que se dice, no, claro, la corrupción se justifica porque determinados funcionarios públicos tienen un sueldo tan bajo que como no cobren mordidas, pues es que no llegan a fin de mes, ¿no? Bien, o problemas sociales, ¿no? En general, como pues la aceptación de la corrupción como un fenómeno común, ¿no? Pues no, eso es algo que está ahí y con lo que hay que convivir, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Si no pago yo, pues lo hará otro, o sea que no tiene sentido que yo me retire de esta licitación, o todos lo hacen, porque yo voy a ser aquí el bicho raro, no pasa nada, porque tú, al final ya decíamos, la gente no denuncia, no se atreve, luego las autoridades pues no persiguen esto eficazmente, no vemos que mucha gente que es corrupta luego vaya a la cárcel. Bueno, aquí hemos visto unos casos, pero bueno, habría otros muchos casos también, ¿no? De corrupción que no se han detectado, que no se han descubierto, personas que no han sido juzgadas. Bueno, y una cultura social permisiva, en definitiva, ¿no? Decir, bueno, pues si es que yo si estuviera allí, pues yo haría lo mismo, ¿no? Si yo pudiera, pues también me llevaría dinero de la caja, o yo también pues aprovecharía para cobrar una mordida, ¿no? A mí al leer esto me venía a la cabeza, por ejemplo, un ejemplo, un caso muy reciente, ¿no? Que es lo que ha pasado con la ley anticorrupción en Estados Unidos. No sé si estáis al tanto, pero el actual presidente, pues hace poco, bueno, decidió que suspendía la aplicación de la ley anticorrupción en Estados Unidos. Bueno, no es que dijera que a partir de ahora la corrupción puede campar a sus anchas. No, esto es una ley muy concreta que se refiere a que las empresas estadounidenses no pueden pagar sobornos para conseguir contratos en el extranjero. Y esto es una bandera que durante muchos años los Estados Unidos había enarbolado y había hecho todo tipo de esfuerzos para conseguir que los demás países hicieran lo mismo, es decir, que castigaran a sus empresas que pagan sobornos a funcionarios extranjeros para conseguir contratos, porque eso, si lo hace una empresa española, eso no es un delito en España, en principio, porque el funcionario corrupto es un funcionario extranjero que lo juzgarán en su país. Es más, aquí lo más probable es que ni nos enteremos de que ha tenido que pagar. De los Estados Unidos, pues lideró esa campaña diciendo, no, ahora todos los países van a tener que castigar y van a tener que perseguir a sus empresas si pagan sobornos para conseguir contratos en el extranjero. Yo creo que también, pues en definitiva, por esa mentalidad, ¿no? Que tienen los Estados Unidos de que como son los mejores del mundo, si sus empresas no se llevan los contratos es porque hay alguien que tiene peores ofertas de otros países y que si los paga, ¿no? Por ejemplo, concretamente, pues estaban bastante enfadados con España. Pues decían, vamos a ver, España, ¿cómo puede ser que en España, con el nivel de exportaciones que tiene, sobre todo con los países iberoamericanos, se lleve tantos contratos por delante de las empresas estadounidenses, si no es pagando, sobornando a los funcionarios? ¿Y cómo puede ser que en España no haya condenas a las empresas españolas por realizar estas prácticas y en cambio nosotros en Estados Unidos venga a condenar a las nuestras, ¿no? Entonces, claro, el presidente Trump ha llegado un momento que ha dicho, pues se acabó. Pues si el motivo por el que las empresas estadounidenses no se llevan los contratos es porque ellas no pagan, y si las de otros países, se acabó, que paguen también y que se lleven los contratos nuestras empresas, ¿no? Pues esto, digamos, en escala, o al nivel doméstico particular, es muchas veces lo que pasa con la corrupción, que uno dice, vamos a ver, yo por ser honrado, voy a perder oportunidades, voy a quedar empobrecido y va a resultar aquí que al final los que salen ganando son los corruptos, pues me sumo al carro de los corruptos, ¿no? Esto es muy triste, pero desgraciadamente es algo que pasa y que es una causa que alimenta la corrupción, ¿no? Bien, y luego también hay factores que coadyuvan, yo no sé si llamarlos causas o consecuencias, ¿no? Pero que son paralelos a la corrupción. Por ejemplo, una justicia ineficaz, que hemos visto muchos casos, pero claro, si uno pensara y dijera el año de la sentencia y el año en el que sucedieron los hechos, hay veces que han pasado muchos años, 10, 15 años esperando justicia, ¿no? ¿Eso es una justicia eficaz? Pues bueno, yo tengo mis dudas, ¿no?
Y luego lo que decía, la cantidad de casos que han quedado sin llegar a descubrirse. Falta de transparencia en la contratación. Es verdad que en esto se va mejorando. Ahora hay un portal de contratación pública, uno puede tener pues, más datos de quiénes han presentado, de cuáles son las ofertas, pero también ahí se puede ganar mucho. Sigue habiendo muchos criterios subjetivos que no se sabe exactamente por qué se da una puntuación, por qué se da otra, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo no he resultado el adjudicatario, lo ha resultado otro? Bueno, aquí siempre se puede ganar. Luego, falta de independencia en los organismos reguladores, ¿no? Porque a veces los que tendrían que perseguir estas prácticas, los que tendrían que controlar, pues no lo hacen, ¿eh? Quizás porque están nombrados por los mismos que tendrían que ser controlados, ¿no? Pero básicamente, digamos, admitiendo que existen todas estas causas estructurales, ¿no? o colectivas, yo sigo pensando que la corrupción es sobre todo un problema de ético, moral y de moral individual. Es decir, que es la persona la que es corrupta, en definitiva. Nadie puede decir, a mí la sociedad me ha hecho corrupto, ¿no? O sea, bueno, ha podido ayudarte o te ha podido poner en la tentación, pero luego al final siempre es una cuestión personal, ¿no? Teóricamente se dice, ¿no?, que hay que diferenciar la vida personal de los funcionarios o de los políticos y su vida pública, que uno en su vida personal puede hacer lo que quiera, que no se le tiene que juzgar por eso, pero yo sigo pensando que es muy difícil, o sea, que una persona que en su vida personal no se guía por criterios o valores, ¿no?, digamos, socialmente admitidos, que todo el mundo considera que son los buenos, luego pueda ser un funcionario honrado, probo y ejemplar, ¿no? Yo creo que son cosas que necesariamente se influyen la una a la otra, ¿no? Es una persona que en su acción personal no se somete a criterios éticos, es muy fácil que caiga en la tentación de pues eso, de ser corrupto, ¿no? De aceptar un soborno o de exigirlo, o de llevarse el dinero de la caja que tiene encomendada, ¿no? En definitiva, yo creo que hay cosas, y aprovecho que aquí hay muchos que sois padres de familia, pues quizás educadores también, digo, hay cosas que o se aprenden en la familia y se aprenden de pequeñitos, o después no hay manera de inculcar a la gente, ¿no? Por muchas campañas sociales que hagamos, o como dice el último plan estatal de lucha contra la corrupción, elaborada el año pasado, ¿no?, por el gobierno, con toda una serie de medidas, algunas a mí me parece que pueden ser útiles, otras menos. Por ejemplo, ¿no?, dice que se van a instaurar una serie de cursos de formación obligatoria para los funcionarios, donde se les va a explicar, pues eso, la ética profesional. Digo, yo no creo que porque a un funcionario cuando aprueba una oposición o cuando se le nombra para un cargo público se le dé una charla diciendo que no tiene que cobrar un soborno, lo vaya a hacer. Bueno, a mí también me sorprendería, ¿no?, que fuera en ese momento cuando se da cuenta de que eso no es ético, de que eso no es moral, ¿no? Si es en ese momento cuando se da cuenta, porque se lo dicen en una charla, pues yo creo que estamos muy mal preparados, o sea, que efectivamente vamos a tener que sufrir muchos casos de corrupción, si esas cosas no se han aprendido antes, ¿no? Bien. Por ejemplo, hemos visto el caso de Mario Conde. Yo recuerdo cuando saltó el caso de Mario Conde, bueno, cuando Mario Conde se hizo famoso, ¿no? Yo estaba entonces en la universidad y yo recuerdo que entre los jóvenes de aquella época era un modelo, todo el mundo quería ser como Mario Conde. Porque, claro, decía, porque una persona que había hecho mucho dinero, había hecho una par de operaciones legales, en los que había tenido unas plusvalías enormes, porque había comprado por X y había vendido por 100X y tal. Y entonces todo el mundo quería ser así, quería darlo, lo que se llamaba entonces el pelotazo, ¿no?, la cultura del pelotazo. Ese era el ideal, ¿no?, para los jóvenes en aquel momento. Y la pena es que todavía hay mucha gente que sigue con esa mentalidad, ¿no? La cantidad de gente que quiere ser eso, ¿no?, dedicarse al mundo de las finanzas, pues para conseguir eso, ¿no?, pues grandes rendimientos, tal, conocer cómo funcionan los mercados de valores, sobre todo los que tienen más riesgo, porque también es donde se puede ganar más dinero y tal. Digo, que es una profesión honrada y muy noble y muy lícita, y alguien lo tiene que hacer, ¿no? Pero a mí me apena, o sea, que el mayor deseo de la gente sea ese, ganar dinero fácilmente, ¿no? O sea, que se haya perdido esa cultura en la que se valora el trabajo, se valora el esfuerzo, se valora la solidaridad, ¿no? Y también por eso, por el contrario, pues en fin, yo lo valoro y veo también como un síntoma de cierto optimismo, que hoy en día entre los jóvenes también hay mucha preocupación social, mucha gente que se dedica a actividades de voluntariado, de ayuda a los demás, a los más débiles, a los más necesitados, porque eso está en las antípodas, ¿no?, de la cultura del pelotazo y por lo tanto en las antípodas de gente que el día de mañana pueda dejarse llevar por la tentación de la corrupción, ¿no? Bien, consecuencias. Hemos visto posibles causas, consecuencias que tiene el fenómeno de la corrupción. Bueno, pues muchas, y sobre diversos aspectos. Sobre la economía,
pues desincentiva la actividad económica en general, ¿no? O sea, si yo tengo que pagar para conseguir desarrollar mi actividad empresarial, porque soy constructor y tengo que pagar para conseguir una licencia, pues ¿qué hago? Pues no me dedico a eso, ¿eh? O no me voy a un país donde me exijan esas mordidas, me voy a otro país, por lo tanto también desincentiva la inversión de las empresas extranjeras en el país que es corrupto, ¿no? Bien, y luego, pues claro, se genera menos empleo, porque si hay menos actividad económica, pues hay menos oportunidades de trabajo, ¿no? Reduce la competencia, porque en cuanto hay empresas, en cuanto hay actores económicos que no están dispuestos a pasar por el aro de la corrupción, pues claro, son menos las empresas que entran al juego, ¿no? Y entonces, pues tampoco la competencia en ese caso es la que debería resultar, ¿no? De un libre mercado, ¿no? Yo me acuerdo, sí, yo estuve unos años en Italia trabajando ahí de fiscal, favoreciendo la cooperación internacional entre España e Italia, ¿no? Y me acuerdo que un amigo mío que era del sur de Italia, donde sabéis que, bueno, pues que la economía es más pobre, hay una gran diferencia entre el norte y el sur del país, donde también actúan más las mafias, ¿no? En el sur del país. Él me decía, claro, decía que ese es un sistema que no tenía remedio y que además iba más. Y me decía, porque aquí, si una persona quiere montar un negocio, claro, pues le tiene que pagar la comisión al jefe de la mafia, ¿no? Para que le deje funcionar. Y lo mismo, y si los ayuntamientos están corruptos, pues tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que la gente realmente valiosa, los emprendedores, se van de aquí, se van al norte del país y aumentan todavía más la fractura, ¿no? Pues eso es una consecuencia de la corrupción, entre unos países y otros. Cuando un país es corrupto, la economía de ese país se va al traste, es decir, no puede funcionar. Está en inferioridad de condiciones con las economías de los países donde realmente los servicios públicos funcionan correctamente, sin corrupción, ¿no? Bien, luego baja la calidad de esos servicios, ¿no? Porque los criterios que se tienen en cuenta no son los criterios técnicos, es decir, pues, los contratos pues, no se adjudican a las mejores empresas, sino a las empresas de los amigos, y estamos hablando de servicios tan esenciales pues, como en una sociedad, como pueden ser la sanidad, la educación o el transporte, ¿no? Al final, todo eso se deteriora, ¿no? Se empobrece y el servicio que se presta es peor, ¿no? Hay consecuencias en la política también, ¿no? Ya habíamos antes este informe de Transparencia Internacional que decía que existe una gran relación, ¿no?, entre la calidad democrática de un país y los niveles de corrupción. Pues claro, se produce una degradación democrática en los países en los que hay altos niveles de corrupción, ¿no? Se reduce la libertad de prensa también, ¿no? Porque los corruptos pues, no quieren que se hable de la corrupción. Este informe, resalta un dato que a mí me ha resultado especialmente llamativo y no lo conocía. Dice que en los últimos 15 años han sido asesinados en todo el mundo 150 periodistas que estaban cubriendo casos de corrupción. El número de periodistas asesinados es mayor, es de cerca de 800. Dice, pero concretamente, periodistas que estaban investigando casos de corrupción han sido asesinados 150. Y aclara, en zonas de no conflicto. Es decir, no son países en los que hay una guerra y una bala perdida. No, son periodistas que presumiblemente han sido asesinados para que no hablen de la corrupción en esos países, ¿no? Bien, se manipula el poder legislativo por la actuación de los lobbies, de los grupos de intereses, ¿no? En España no tenemos una ley, hay un proyecto de ley, ¿no? Pero todavía ya veo difícil que salga, ¿no? Pero se debería regular para que sea transparente, como pasa en otros muchos países, que se sabe, o sea, cuáles son los grupos de intereses, qué dinero reciben, qué influencia realizan, ¿no? Que digo, esto no es corrupción, o sea, no es una actividad lícita que uno, si quiere que un determinado interés pues se haga valer en el Parlamento de un país y tal, pero se debería saber, no podemos estar en la oscuridad, la falta de transparencia de saber a qué intereses obedece la actuación legislativa de los países, ¿no? Bien, luego, pues eso, se politizan las instituciones reguladoras porque se busca que al frente pues estén personas que sean de mi mismo credo político para que no destapen los escándalos de corrupción que puedan salir. Las leyes benefician a unos pocos porque se busca pues, favorecer a esas personas, ¿no?, que son a su vez quizás los que han financiado a mi partido político. También aquí se podría hacer mucho, se podría avanzar mucho, ¿no?, en regular la financiación de los delitos, de los partidos políticos, ¿no?, mucha más transparencia en este ámbito, ¿no? Bien, y en último término, pues favorecen también la actuación de las mafias que suplantan un poder que no es eficaz, ¿no? Yo quería contarte una experiencia que tuve en mis años en Italia, ¿no? Me acuerdo, una persona, una mujer, habían asesinado a su marido, que se había quedado viuda con 2 hijos. El autor del asesinato había sido condenado y ella, pues por normativa europea y por normativa italiana, tenía derecho a una indemnización que le tenía que reconocer
un organismo público, aquí en España es el Ministerio del Interior, me parece, el que reconoce las indemnizaciones a víctimas de delitos violentos. Y en este caso, claro, esta pobre mujer, yo me acuerdo que estaba hablando con ella, le ayudé también pues, a intentar, en fin, hacer los trámites, facilitarle las cosas, ¿no? Claro, no había manera, primero, de que la administración italiana le reconociera que ella era víctima de un delito violento y tenía derecho a una indemnización. Luego, se lo ponían complicadísimo porque tenía que acudir a un tribunal civil, por lo tanto tenía que buscarse un abogado, ¿no? Para que se le reconociera efectivamente esa indemnización, se determinara la cuantía y luego ya, además, otro procedimiento, un procedimiento de ejecución para que una vez que se hubiera decidido la cantidad que tenía que pagar, esa persona pagara, ¿no? Bueno, pues yo hubo un momento, claro, cuando me contaba todo el calvario que estaba pasando y yo veía que era real, o sea, que eso realmente, pues decía, esto no tiene, incluso lo comenté con algún amigo mío, pues sí, pues algún abogado, tal, alguien que estaba en el puesto de allí de poder y me vine a reconocer que efectivamente, no, esta señora lo más probable es que nunca, o sea, lo que va a tener muy difícil cobrar. Yo en ese momento entendí la mafia. Porque esta señora, si en lugar de acudir al ministerio correspondiente, al tribunal de su pueblo, o sea, lo que hace es va al capo mafioso del lugar y le dice, mira, tengo este problema. Pues posiblemente pagando una módica cantidad, el capo mafioso acude al asesino, al que tiene que pagar la indemnización, que además tenía dinero, y le dice, o pagas, o mañana mato a tu mujer y a tus hijos, que es como funciona la mafia. Pues ese señor paga. Desde luego, o sea, yo no estoy justificando la actuación de la mafia ni esos métodos, pero lo que estoy diciendo es que cuando los poderes que deberían actuar, las instituciones que deben actuar, son ineficaces, hay personas que no ven otra solución que recurrir a estos sistemas. La mafia es eso, la mafia es un poder paralelo, ¿no? Que nace frente a la ineficacia del poder establecido. Bueno, y luego tiene también efectos muy perniciosos la corrupción en la ciudadanía en general, ¿no? Pues la falta de confianza en las instituciones públicas, ¿no? Porque no se ve que sirvan al interés general, que es lo que deberían hacer, ¿no? Provoca desigualdad, porque solo los que tienen dinero pueden pagar los sobornos, ¿no? Y por lo tanto conseguir los servicios, pues esa sociedad no es justa. Hay un desgaste emocional también, ¿no? Porque uno llega un momento ya que se desanima, ¿no? Con el caso este que contaba esta pobre mujer, pues claro, llega un momento ya que dice, ¿y para qué voy a luchar si esto no sirve para nada? ¿Qué voy a conseguir, no? Y esto es terrible, ¿no? Que una sociedad pues, entre ese sentimiento de frustración, de eso de que no vale la pena ser honrado, de aquí que una manera de conseguir las cosas es corrompiendo a los funcionarios. Hay una desafección en general hacia lo público y hacia el sector público. Aquí en España, por ejemplo, se cuentan muchos chistes de funcionarios, ¿no? Como si el funcionario, pues eso, fuera una persona, pues eso se ríe, pues una persona que, bueno, pues que no, en fin, que no trabaja o que no realiza el servicio para el que está pensado, en fin, que está pensado que tiene que hacer. Eso denota, en el fondo, también una mentalidad de la gente, eso, ¿no? Decir, el sector público tiene sus... el sector público es como de segunda división, ¿no? Aquí sabemos que son otros los criterios. Eso también es tremendo, ¿no? Bien, ¿no? Bien, o sobre los políticos tienen muy mala imagen aquí, en este país, por eso, porque se cree que el político es una persona que busca su interés propio, que no piensa en los demás. Eso es una perversión del ideal de la política, ¿no? La política se supone que es un servicio público, que los políticos son unos ciudadanos que han decidido, ¿no? Que han escogido servir a los demás, a través de sus capacidades, de su esfuerzo, de sus posibilidades. Cuando uno dice, eso no, eso nada que ver, o sea, al revés, los políticos son unos aprovechados. Eso es tremendo también, que en una sociedad cale ese pensamiento, ¿no? Como desgraciadamente sucede muy a menudo, ¿no? Bien, baja la calidad del empleo público, porque bueno, pues las decisiones no se toman por criterios de eficiencia o de justicia, se toman por conveniencia, se multiplican los errores administrativos también, se le quita importancia, ¿no? Es hacer las cosas bien en el ámbito del trabajo de la función pública. Hay baja participación en los procesos democráticos, porque si uno al final pues, no cree en lo que hacen los políticos, pues, ¿para qué va a ir a votar? ¿No? Si al final si todos son iguales, si todos hacen lo mismo, si todos roban, ¿no? Pues, y luego también pues se fomenta el fraude fiscal. ¿Por qué voy a pagar yo mis impuestos? Si luego los políticos o las autoridades, los que tienen que decidir sobre el uso de esos fondos, son corruptos, si los van a utilizar para su provecho personal. Claro. Incentiva también esa actitud, ¿no? Digamos, de desconfianza, como decía antes, ante lo público, hacia la agencia tributaria, ganas de decir, bueno, pues no, yo no voy a pagar, ¿no?
Bien, y ya, el último punto sería qué herramientas hay para prevenir y combatirla, ¿no? Una vez que creo que todos nos hemos convencido, si no ya lo estábamos antes, ¿no? De lo mala que es la corrupción, y qué podemos hacer para luchar contra la corrupción. Algunas cosas ya han ido saliendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Una cosa también, y lo remarcan todos estos informes, ¿no? Una cosa fundamental es una justicia independiente y eficaz. Cuando el propio poder político controla la justicia, pues no hay respuesta. No hay respuesta penal, no hay sanciones, o sea, entonces la corrupción se perpetúa, ¿no? Tiene que haber una justicia independiente, que no se mueva por los criterios del poder político, y tiene que ser eficaz, como decía antes, tiene que ser rápida, tiene que dar una respuesta además adecuada, ¿no? A cada hecho concreto. Hay que proteger a los denunciantes de la corrupción. Hemos dicho antes que el 50%, la mitad de los que son testigos o conocen que es corrupción, tienen miedo, ¿no?, a denunciarlo. Pues hay que proteger a esa gente. ¿Vale? Ahora mismo el Código Penal español dice que si una persona ha sido víctima de un acto de corrupción, es decir, ha tenido que pagar para conseguir una licencia o un contrato, dice que si lo denuncia en los 2 meses siguientes no se le impondrá ninguna pena. Bueno, eso nadie lo hace. ¿Por qué será? Pues porque no se fía, sigue teniendo miedo, y luego porque muchas veces el que es testigo de un acto de corrupción no es un funcionario, digo, no es un ciudadano que ocasionalmente ha visto, sino es una persona que está metida dentro de una trama y que ha sido muy corrupta o que ha hecho muchas cosas de corrupción, y dice, es que a mí me va a caer una pena, haga lo que haga. Lo estamos viendo ahora, ¿no? La gente que canta, pues ya sabe que algo le va a tocar, o sea que libre de polvo y paja no va a quedar, algo le va a tocar. Pero bueno, y aún así es menos, ¿no?, de lo que me tocaría, pero tampoco eso nuestra ley prevé, es decir, o sea, que digamos esos beneficios, ¿no?, para las personas que cantan. Y yo, por mi experiencia profesional, sí que os puedo decir que la mayor parte de los casos de corrupción que se han detectado y que se han juzgado en nuestro país, incluidos muchos de los que hemos visto ahí, se han conocido porque alguien de dentro ha cantado, ha dicho, oye, en el ayuntamiento, oye, en tal administración, oye, que aquí se pagan mordidas, oye, que aquí este señor se está llevando el dinero, ¿no? Gente que está dentro y que lo sabe. Y si no, es muy difícil, porque la corrupción es muy hermética, es muy opaca, o sea, no permite que la gente de fuera del sistema entre y conozca lo que está pasando, ¿no?, en esos ambientes, ¿no? Bien, luego, esto ya lo hemos mencionado, pues habría que regular la actividad de los lobbies, de los grupos de interés, favorecer la financiación transparente de los partidos políticos, hacer también una evaluación objetiva, ¿no?, de los funcionarios públicos, de la actuación de las instituciones, mayor transparencia en la contratación pública, educación cívica, aunque insisto, no es lo más importante, pero también esas campañas pues, pueden ser útiles, ¿no?, sobre todo si se hacen en la edad temprana, ¿no?, si ya a los niños se les enseña, aunque insisto, eso yo creo que donde lo tienen que aprender es en la familia, ¿no?, y no hablando de corrupción, sino hablando de otras cosas, de un comportamiento, digamos, ético más general, pero bueno, el saber que hay que respetar la propiedad ajena, ¿no?, que las cosas se consiguen con esfuerzo, bueno, pues son cosas que hay que aprenderlas en ese ámbito, ¿no? Luego, se podrá ampliar esa formación, esa cultura, pero la base tiene que estar ahí. Utilizar la tecnología como aliada, ¿no? En este plan estratégico para luchar contra la corrupción también se habla, ¿no?, del potencial que tiene hoy en día la inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo del Big Data, ¿no?, todos esos datos que, manejados correctamente. Yo no soy un técnico, o sea, yo soy un jurista, he estudiado Derecho y no sé cómo funcionan todas estas cosas, pero, en fin, pero sí he comprobado que la inteligencia artificial hace cosas extraordinarias. Hace unas redacciones y unos trabajos de fin de grado, ¿no?, y canciones y lo que tú quieras que le pidas. Bueno, ¿no se puede utilizar todo este potencial para prevenir la corrupción, para controlar que los procedimientos administrativos son correctos? Pues posiblemente sí, lo que hace falta es una cabeza, ¿no?, que se ponga a pensar cómo, ¿no? Y luego también es importante la cooperación internacional, lo mencioné al principio, que la gente que gana dinero en la corrupción normalmente pues se lleva el dinero a otros países, ahí se aprovecha de estructuras opacas, ¿no?, de países que no colaboran cuando se pide la información, en fin, y hace falta pues, que todos los países nos ayudemos, ¿no?, a combatir la corrupción, ¿no?, con los datos que tenemos. Yo decía también antes el caso del cohecho internacional, de las empresas que pagan dinero para conseguir contratos en otros países. Eso solo nos podemos enterar si esos países nos lo dicen, porque como decía antes, si una empresa española para conseguir un contrato en Guinea Ecuatorial, ¿no?, que es uno de los países más corruptos del mundo y con el que España tiene una especial vinculación porque hablan español, ¿no?, y es un país que ni siquiera tiene una ley de contratos públicos, o sea que ahí toda la contratación es directa, por decisión del presidente, del jefe del Estado, ¿no?, que dice, a ti te doy este contrato, a ti te doy este otro. Pues yo cómo me voy a enterar de que una empresa española ha conseguido un contrato en Guinea porque le ha pagado
al jefe del Estado o a su hija, que es la que lleva la oficina de contratación? Pues porque me lo tienen que decir ellos. Alguien me lo tiene que decir, que vamos, donde se ha cobrado el dinero. Estoy poniendo un caso quizás extremo, ¿no? Pero bueno, hay gente corruptos que dicen, págame en Suiza, o págame en las Islas Vírgenes Británicas, no sé qué. Bueno, pues esos países, de hecho, alguna investigación que hemos empezado en el Fiscalía Anticorrupción ha empezado porque otro país, concretamente Suiza, nos ha avisado. Oye, que aquí tenemos una cuenta corriente de un político español que hemos visto que está ingresando unas cantidades de dinero que no se justifican por su, digamos, por el sueldo que pueda tener como director general o como concejal, el cargo que tenga, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente, vamos a ver de dónde viene este dinero, le vamos a seguir la pista, ¿no? Por lo tanto, la cooperación internacional yo creo que es muy importante también. Y luego ya, retos de futuro y reflexión final, ¿no? Es el único apartado que tenía esta conferencia, ¿no? Bueno, pues, como he dicho, es un problema institucional, económico, democrático, social, eso no se puede negar, pero, insisto, es básicamente un problema moral o ético y personal. Y por eso es evitable, porque uno a veces contra las estructuras no puede luchar, pero todos podemos cambiar, y todos podemos ser mejores personas, ¿no? Y si empezamos por nosotros mismos, porque, bueno, pues todos en escala, ¿no? Pues podemos ser algo corruptos, en el sentido, pues eso, de que no buscamos el interés público, el interés de la institución a la que servimos, sino que a veces nos aprovechamos personalmente, ¿no? De cosas, hay cosas que parecen nimias, ¿no? Pero, decir, ¿no? ¿Quién nos ha llevado, ¿no? Los folios de la oficina al trabajo, digo, a casa, ¿no? Para utilizarlos en casa. Pues es una cosa muy nimia, sí, pero bueno, si uno tiene piel fina para detectar esas cosas, luego es muy difícil que sea corrupto en cosas gordas o en cosas grandes, ¿no? Bueno, y a cada uno se le pueden ocurrir pues cantidad de cosas, de ejemplos, ¿no? En fin. Y, como digo, es evitable y todos podemos contribuir a erradicarlo. Y vuelvo, hay una pregunta de la del barómetro de la Unión Europea que he dejado a propósito para el final, que también es la última pregunta que hacen a los encuestados, ¿no? Que dice, ¿puede la gente corriente hacer algo para luchar contra la corrupción? Bien, pues en España solo un 22% piensa que no, que la gente corriente, como somos aquí presentes, no podemos hacer nada. Y en cambio hay un 67%, es decir, 2/3 de la población que consideran que sí. Es decir, que nosotros podemos hacer algo para evitar la corrupción. ¿Qué es ese algo? Pues ya queda en vuestras manos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero para mí es un mensaje esperanzador. Y yo creo que si nos llevamos esta idea, pues ya es algo muy, muy positivo, ¿no? Yo, como he dicho al principio, pues doy las gracias por la atención, por la paciencia. Muchas gracias.